en este año. Lo que pasa es que para los siguientes tenemos que garantizar los recursos bajo el mecanismo de vigencia futuras. Hasta ahora, ese mecanismo solo ha servido para hacer carreteras de doble calzada en general. O sea, para asegurarle los recursos a los dueños de las concesiones viales, que en general son banqueros. Ojo, ministra de Transporte. El traslado de recursos, y Germán Ávila, el traslado de recursos a fideicomisos que se constituyeron para financiar con recursos nacionales las carreteras que suponemos que son privadas, concesiones, tienen un requisito antes de enviar los recursos, saber si han cumplido de acuerdo al contrato. La ANI no hace vigilancia. Eso se llama corrupción. Y entonces el Ministerio de Hacienda hay funcionarios que automáticamente trasladan los recursos, son billones, no acaba de pasar el 15 de enero, sale la plata. Y cuando vienen los recursos para los pobres, no para los banqueros, entonces el subsidio a la energía eléctrica, estrato 1, 2 y 3, ya no hay plata y recortan. Ojo, es un mecanismo de poder de los poderosos al interior de este mismo gobierno. Porque ministros de Hacienda no le pusieron cuidado al sistema y ministros del Transporte. Entonces tiene que haber vigilancia en las concesiones viales para saber si cumplieron o no cumplieron, y de acuerdo a eso se gira o no se gira. Y es un problema de caja que ya sabemos el daño que nos hicieron el año pasado con el flujo de caja. No sabemos cuántos carros van por los peajes. Todos se lo entregaron a las mismas concesionarias, muy bonito. Nos toca pagar con los datos de ellos. Ahí hay una licitación para el software del peaje y lo quiere uno de los concesionarios, banquero. Eso no puede ser, el control debe ser público y no de los interesados en el negocio, porque nos van a tumbar. Bueno, pero entonces, primero, Colombia Solar, que es los paneles solares en los techos. Esta es la solución de fondo a las tarifas. Si se hace, no es que se aprueba esto primero y esperamos que se apruebe, es empezar este año ya y generar a través de vigencia futuras el mecanismo para traer a valor presente a través de un crédito en una entidad financiera nuestra los recursos para financiar en grande los subsidios al estrato 1 y 2 y 3, pero no entregados a las empresas de energía, solo lo haremos parcialmente, sino a los usuarios directamente a través de paneles solares. Ojo con esto, ya estamos en abril y lo habíamos dicho el año pasado que era prioritario para evitar lo que la prensa llama un apagón. 2. Defensa Nacional, aviones y ciberseguridad, con el ministro de Defensa, que no lo veo por acá. Entonces, esto es clave, solo hemos adelantado aviones. Que ya. 3, agua potable para toda Colombia. Ministra de Vivienda. Para toda Colombia son proyectos que tienen que ver con Quibdó, con Tumaco, con Buenaventura, con el Urabá, con Córdoba, con los sures del Caribe y otras zonas. La politiquería dentro del Ministerio de Vivienda hace que se vayan los proyectos que quieren los congresistas y se gira la plata y no hay control. Y aquí se trata, es prioridad 1A, de que en un lapso de tiempo y se fija en este proyecto, por eso las vigencias futuras, no haya ningún colombiano o colombiana, sobre todo niño o niña, que no tenga agua potable de verdad, no agua potable de mentiras. Y eso lo necesitamos ya para el mecanismo de vigencias futuras. El San Juan de Dios, ministro de Salud, como hospital de excelencia de Colombia, que lo fue siempre, pero Pastrana lo cerró en el 98 debido a la ley 100. Y no lo ha querido abrir la oligarquía. Parece que es una cosa de honor no abrir el San Juan de Dios, solo porque nosotros luchamos por él.
Pero el hospital de excelencia, junto a una red de hospitales en las regiones de alto nivel público y los puestos de salud en toda Colombia para el sistema preventivo de salud, que es lo que es prioritario en la reforma de la salud y que ya estamos adelantando. Parte de su tema del barco buque hospital en el Amazonas, que entonces una indolente, ¿cierto?, funcionaria, entonces por dársela de que pelea con la esposa del ministro, cuando la esposa del ministro fue escogida en el cargo antes de este gobierno, indolente con la población del Amazonas, entonces no firma el contrato con la Armada. La Armada no es una entidad privada, ahí no hay corrupción. Entonces el que está perdiendo es el indígena que está al borde del río y la comunidad y los pobres. Entonces, 5, sedes de educación superior pública, ministro de Educación, ¿dónde está? Aquí al frente mío, ahora sí, bien disciplinado. Con mejoramiento de colegios que sirvan para entregar educación superior en el colegio mismo. Esto es prioridad del gobierno, entonces son, digamos, el querer de que podamos financiar las sedes que se necesitan y los colegios, universidades que se necesitan para aumentar sustancialmente la cobertura. La red de fibra óptica, ministro de TICS, que implica con el ministro de Educación la red de facultades de matemática cuántica e inteligencia artificial. Le pusieron conejo al tema de USME, al tema de Zipaquirá, y eso no puede ser. Por estar pensando en vives, en puntos de conexión, y no en lo que necesita la juventud, que es educarse al más alto nivel, en la tecnología de más alto nivel hoy en el mundo, que es la matemática cuántica y que se aplica en la inteligencia artificial. 7, revitalización de la selva amazónica y áreas vulnerables ambientalmente, Ministerio del Medio Ambiente, no lo veo por acá, está por allá, compañera. La selva amazónica, si se quema, se acaba la humanidad. Por tanto, esto es estratégico, esto es prioritario. No solo se acaba el agua de Bogotá, como ya se acabó. La solución, ministra, y quiero ese diálogo, no es el racionamiento, carreta. Mientras siguen urbanizando la sabana, mientras siguen llevando la selva amazónica hacia el oriente, y el agua de Bogotá sale de la selva amazónica. Podemos hacer los embalses en el norte, otro embalse en Chingaza, como propone Peñalosa y Robledo, o más embalses en el Sumapaz. Todos los 3 páramos tienen la misma agua, que es la que sale de la selva amazónica, y si la selva se quema, pues los embalses todos tendrían menos agua. Y si esto se sigue urbanizando en la sabana de Bogotá al estilo mayamiense, visión de Peñalosa, tonta, entonces simplemente la ciudad de Bogotá va a morir, ya está muriendo. Una ciudad sin agua es una ciudad moribunda. Y sea que aplaudan mucho el proyecto de Peñalosa, nuestra oligarquía colombiana se tiró a Bogotá. Y nosotros debemos corregir eso. 8, jardines de la infancia preescolar, ministro de Educación. En esto poco hemos avanzado con el ICBF. 9, electrificación del transporte público masivo. Ministra, este es un proyecto estratégico, es comprar los buses eléctricos y tranvías, que ningún alcalde se ha atrevido, fuera de viejos alcaldes de Medellín, que son vanguardia en esto, y hay que reconocer eso, todos y todo lo que quieran, pero son vanguardia en el transporte público masivo de Colombia. Ellos sí pudieron, los demás no, porque no solamente es para mitigar crisis climática, obviamente, sino para bajar la tarifa del transporte en toda Colombia, porque si el bus es propiedad pública de la nación, al mismo tiempo que debe ser eléctrico, no pasa su costo a tarifa técnica, usted sabe bien eso, en Bogotá, y entonces disminuye la tarifa técnica de pasajes en toda Colombia, incluida Bogotá. Entonces ya es más fácil.
y ayuda a las finanzas distritales y locales. Y nosotros pasamos a la vanguardia de la descarbonización del transporte público masivo. 10, red ferroviaria nacional. Otra estupidez de la oligarquía colombiana haber acabado. Vendieron a Panamá, los cobardes, ¿cierto? Porque la vendieron por no saber defender el territorio de Colombia. Tiempos A. Vengo de allá. Siente uno hay una confusión espiritual. Bocas del Toro, donde hay muertos colombianos, pero no voy a quitar el tiempo. Lo que pasa es que mi jefe de prensa debe saber que lo privado en el espectro va detrás de lo público.